tu pueblo que en esta mañana ha dado cita, Señor amado, en tus atrios, pueda recibir de tu mano tu gran poder, tu amor, oh Dios amado. Permíteles hoy que se celebra humanamente, mi Dios amado, con alegría, el regocijo de tener junto a la familia a quien tú has designado para poderla guiar, que sean ellos juntamente con todos sus seres queridos los que puedan recibir de ti una palabra como regalo de tu corazón al corazón de ellos. Y nosotros obsequiarte nuestras vidas, siendo tú nuestro Padre y nosotros tus hijos. Mi Dios, hágalo de esa manera y bendiga también a todos los niños de la escuela bíblica, no solamente aquí en Muchos Lotes, sino también en la Flor de Bastión. Hijos tuyos que están creciendo en el conocimiento y en la gracia de tu palabra. Mi Dios, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a concentrarnos en la enseñanza de esta mañana. Para ello, simplemente a manera de una síntesis, recordará usted que el rey Artajerjes, ¿rey de qué nación era el rey Artajerjes? Vamos a tomar la lección. Rey de Media y de Persa, Este rey había sido, ya el quinto rey, que había gobernado la nación en sí, o el imperio babilónico. Recuerde que en primera instancia estaba Ciro, luego salió Artajerjes primero, luego el rey Jerjes, seguidamente por el rey Darío, y ahora estamos con Artajerjes, pero este vendría a ser Artajerjes segundo. Dios había motivado desde el mismo rey Ciro, el primer rey, había motivado para que se construya el templo en Jerusalén. Seguidamente usted recordará que en el siguiente reinado, la construcción fue paralizada durante 15 años. De ahí en adelante, mi amado hermano, usted recordará también que del capítulo 6 al capítulo 7, ¿cuántos años habían pasado ya? ¿Cuántos? 15 era de la construcción, para que empezaran a reconstruir. ¿Cuántos años habían pasado? Mire los apuntes. ¿Cuántos? 60 años, En el capítulo 7, luego de 60 años, recuerde que han pasado diversos emperadores o gobernantes, Ahora Dios despierta nuevamente en el corazón del rey Artajerjes II para que se hagan donativos, para que se hagan contribuciones y se continúe con la preparación del pueblo en cuanto a su capacitación para conocer de Dios. Más adelante van a haber razones principales por las cuales el rey hace o da la orden para que Esdras, siendo ya un anciano, recordando que el mismo Esdras con otro hombre llamado Zorobabel fueron los utensilios que Dios utilizó para poder, en este caso, llevar a cabo la orden del rey. Ahora en el verso número 12, que fue el último versículo que pudimos leer, nos dice Artajerjes, rey de reyes, ¿a quién? ¿A quién va dirigida la carta? A Esdras, el cual era reconocido como sacerdote, dice ahí, y escriba. En los versículos iniciales del capítulo 7 usted sabrá muy bien, por eso se leyó acerca de la ascendencia de este hombre, que pertenecía directamente a la línea sacerdotal de Aarón, es decir, que tenía él toda la aprobación por parte del pueblo y de la Biblia o de la palabra para ejercer el sacerdocio allá en Jerusalén. Pero él no estaba ejerciendo el sacerdocio, él era un colaborador, un escriba en el imperio de Artajerjes, Ahora bien, el inicio de la carta nos dice, versículo 12 estamos, Artajerjes, rey de reyes, que era una designación, que tenían o se autoproclamaban ellos mismos, dirigido a Esdras, sacerdote y escriba, erudito, o conocedor en la ley del Dios del cielo. Ahora, ¿qué significaba un escriba? Alguien que no solamente estudia la Biblia. ¿Qué hacía un escriba? De manera esencial. Bueno, escribía, pero ¿qué escribía? Era un copista, de las leyes. Es decir, recuerde que en aquel entonces la imprenta no existía. Para poder reproducir la ley de Dios, el sacerdote o los sacerdotes,
tomaban los escritos más antiguos y los reescribían en nuevas, diríamos así, nuevas copias, y esta era la labor de cada uno de ellos. Pero no solamente se dedicaban a transcribir, sino que enseñaban también al pueblo esta palabra que era transcrita. Ahora bien, ¿qué es lo que contiene el decreto del rey? Y aquí es donde vamos a introducirnos en esta mañana en la enseñanza de hoy. Verso número 13. Dice, es escrito del rey, el cual tenía Esdras en su mano. Por mí, qué importante, ¿no? Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Ahora, recuerde, ¿cuántos años habían pasado en total del capítulo 6 al 7? 60 años. ¿Qué implicaba eso? Que una nueva generación de judíos ya se encontraba en medio, diríamos así, de la población, sí, de Babilonia, o la población que había sido gobernada por Artajerjes o el imperio medo-persa. Esta nueva generación, sí, de pronto muchos de ellos no tenían un acercamiento, o diríamos las facilidades para salir de un imperio y trasladarse, sí, a una provincia conquistada por ese imperio, pero muy distante. Y cuando hablo de muy distante, le estoy hablando que, sí, de Babilonia hacia Jerusalén, como antes no habían las facilidades que tenemos ahora de tener un transporte, terrestre, un transporte aéreo, o marítimo, sí había, pero no a motor. El traslado de estos hombres hacia ese lugar demoraba 4 meses en caminar. 4 meses para poder llegar de Babilonia hacia Jerusalén. Recuerde que en el decreto, en el capítulo 7, se nos dice que salió en el primer día del mes, sí, del quinto año del imperio de Artajerjes, y llegó en el quinto mes, es decir, 4 meses se demoró en trasladarse Esdras. Ahora, mucho pueblo anhelaba de alguna manera acercarse a Jerusalén, pero no lo podían hacer. La Biblia nos dice en el verso número 13 que el rey, de alguna manera, yo creo que empujado por el mismo Dios, dio, mi querido hermano, una orden. Dice aquí que puedan ir contigo para ir ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Ahora, ¿por qué el rey puso eso en su corazón? Una pregunta que es muy válida. Si un rey, a la verdad, tiene cabeza para gobernar o para legislar el imperio bajo otras circunstancias, bajo otras órdenes, yo le pregunto, hablando de nuestra nación en sí como tal, usted lo ve enfocado no solamente al mandatario actual, sino a la gran mayoría que han pasado por la presidencia, los ve enfocado en asuntos diríamos, de religión, los ve enfocado en asuntos de teología, que es el estudio de Dios, los ve enfocados en los aspectos propiamente de la Biblia. Por lo general, no. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? Bueno, queriendo ahondar brevemente, en lo que Artajerjes puso en su corazón, primeramente quisiera que me acompañe a Proverbios, capítulo número 21. Es un texto que lo leímos hace un tiempo atrás, cuando estábamos concentrados estudiando también a través del reinado, pero de Ciro. En Proverbios capítulo 21, luego de los Salmos, ¿lo tiene? En el verso número 1, el Señor nos anticipa y nos dice, Proverbios 21, verso 1. ¿Ya lo encontró? ¿Qué nos dice ahí? ¿O qué se pudiera llegar a leer? Ahí lo tenemos también, acá en pantalla. ¿Qué nos dice? Como los repartimientos de las aguas, eso hablando de los canales y los ríos, ¿verdad? Los arroyos. Dice aquí, así está el corazón del rey. El corazón y cuando habla del corazón del rey no habla del músculo, sino de los anhelos, deseos, pensamientos de un gobernante. Así está, dice ahí, ¿qué cosa? El corazón, dice aquí, del rey, ¿verdad? Verso número 1, a todo, ojo, a todo lo que, dice aquí, lo que quiere, lo inclina. Mira, Dios, de alguna manera, es el que pone, aún en los magistrados más altos, más preeminentes, pone el deseo. Dios pone el deseo para poder, en este caso, ejecutar su voluntad.
Mucha gente, yo he escuchado a través de los testimonios aquí en el altar que dicen, hermano, mi esposo es intratable, no le gusta para nada las cosas de Dios, más bien me hace problemas, me hace lío, sí, es un obstáculo, es una piedra, pero testifican y dicen, hermano, no sé lo que pasó hoy, pero hoy yo le dije, ¿puedo ir a la iglesia? Y él me dijo, bueno, anda, e inclusive me dio para la ofrenda. ¿Verdad? Mi amado hermano, ¿qué se puede ver en ese sentido? Cómo Dios, ¿verdad?, pone en el corazón de los hombres la inclinación de hacer no lo que uno quiere, sino lo que Dios ordena. Amén. Y eso no solamente lo asevera Proverbios 21:1. Si alguien experimentó ese favor de Dios, que es decir, el mismo Señor influyendo en el corazón de los reyes, que son, diríamos, las eminencias más altas en cuanto a jerarquía, terrenalmente hablando. Mira lo que dice Daniel capítulo número 2. Daniel, capítulo número 2. El profeta Daniel. Él, recordará usted, estuvo, sí, delante de los babilonios como uno de los principales. Dios puso esa gracia en este varón. ¿Ya lo tiene? Libro de Daniel, capítulo número 2. Veamos, por favor, el versículo número 37. Daniel le testificó esto en su debido tiempo, sí, al hombre más poderoso de la tierra, llamado Nabucodonosor. ¿Ya lo tiene? Mira lo que dice el verso 37. Sí, esto le testifica Daniel al rey. Tú, le dice Daniel a este hombre, tú, oh rey, dice aquí, eres rey de reyes, algo muy semejante a lo que dijo ¿quién? Artajerjes, así ellos se autoproclamaban, así como los romanos se autoproclamaban inclusive, sí, dioses, sí, o hijos de los dioses. Estos se reclamaban para sí esta potestad. Tú, oh rey, rey de reyes, dice aquí, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahora, ¿qué es lo que le hace saber Daniel a este rey? Que si bien es cierto, era todopoderoso, tenía gran majestad, lo era porque Dios así lo había decidido. Adicionalmente, en el mismo Daniel capítulo 2, pero unos versos más adelante, más atrás, en el versículo número 21 del mismo Daniel capítulo 2, Dios sí le hace saber a través de Daniel al mismo rey, le dice, él muda o transforma o cambia los tiempos, ¿sí? ¿Lo tiene? Y las edades, quita reyes. ¿Y qué también hace Dios? Pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Es decir, que para Nabucodonosor el asunto estaba más claro que el agua. Sí, Daniel fue muy transparente al hacerle notar que si algo era este hombre era porque Dios así lo había designado. Y claro, como Él es el que pone y Él es el que saca, el hombre debe de hacer no su voluntad, sino la voluntad, sí, de nuestro Dios. Ahora bien, cuando retomamos, por favor, sí, volvamos a Esdras, capítulo número 7, entendemos entonces, sí, que este deseo del rey con asuntos religiosos del pueblo de Israel no le nació, sí, a él, sino que Dios puso de su deseo en este hombre para que se ejecute, sí, mi amado hermano, una ordenanza celestial en un reino terrenal. Verso número 14, vuelvo y repito, en el verso 13 se le da orden a Esdras para que guíe al pueblo que quiera acompañarlo de la nación babilónica hacia Jerusalén. Verso 14, dice ahí, porque de parte del rey y de sus siervos, y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Ahora, qué importante es reconocer esta segunda parte. ¿Qué es lo que dice, mi amado hermano, el rey en esta última expresión? ¿Conforme a qué dice? ¿A la ley de quién? A la ley, dice ahí, de tu Dios
que está en tu mano. Ahora yo pregunto, ¿él sabía lo que tenía en la mano o lo que él sí administraba en cuanto a la enseñanza de la palabra que la llevaba a cabo Esdras? Pues déjenme decirle que sí. Sí, si bien es cierto, Atarjerjes tenía muchos dioses, o el imperio medo-persa tenía muchos dioses, estos hasta cierto punto, a manera, diríamos así, de conocimiento general, también se enteraban o trataban de tener algo de conocimiento acerca de los dioses de las naciones que ellos conquistaban. En el caso de Israel o de Jerusalén, el Dios que ellos reconocían y adoraban era Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Así era conocido por lo general, sí, el nombre, sí, frente a las naciones paganas. Mi querido hermano, pero ¿quién había retransmitido el mensaje al rey? Y esto es importante. Si Esdras no estaba cruzado de brazos en el imperio babilónico, o el imperio, medo-persa, Esdras era un transmisor de los mandamientos de su Dios hacia el rey. Ahora, yo sé que de pronto podría causar algo de impacto, cobardía, temor, tratar de predicarle o anunciar el evangelio, se me ocurre, a un jefe. Para aquellos que tienen de pronto el deseo, sí, de hacerlo, se ven timoratos porque el patrón de pronto tiene mal genio. Solo de verle la cara dice, yo a ese señor ni le hablo, ¿verdad? En los trabajos puede pasar lo mismo. Uy, no, mi jefe es inaccesible. Solamente que ya uno va pasando la puerta, le dicen, ¿y qué quieres? No, vaya a trabajar. O sea, no hay acceso, decimos nosotros. Pero, amado hermano, de ahí, diríamos, de acuerdo a la Biblia, usted y yo tenemos en Dios un recurso, no solamente para predicarle al compañero de al lado, a su amigo o a su familia, sino también a la persona más inaccesible. ¿Sabe por qué? Porque en la oración se puede encontrar respuesta y auxilio para poder hacerlo. Ahora, yo quisiera, sí, conforme a esta pequeña meditación, que me acompañara un texto de referencia. Venga por favor conmigo en Proverbios capítulo 22. Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo número 22. Primeramente, mira lo que nos dice el Señor. Me interesa mucho la labor que hizo Esdras. Y quiero rescatar esto ante todo. ¿Ya lo tiene? Proverbios capítulo 22. Versículo número 29, el último verso de ese capítulo. ¿La tienes? ¿Qué dice? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Es decir, hombre responsable, hombre honrado, hombre cumplidor, que no se pone a renegar. Yo creo que esta es la primera parte de la labor, para poder predicarle a alguien que esté en eminencia. Yo debo de hacer bien mi trabajo. Obvio, para mi empleador, esta será mi carta de presentación, ¿no le parece? ¿Sí? Si él me dice, mira, tienes que producir tanto, si yo hago ese número o lo supero, pregunto, ¿en qué concepto me tendrán en la empresa? Diremos en buen testimonio. No, si el hombre es responsable, el hombre si cumple lo que se le ordena, pero si voy a andar conversando, pajareando, quemando el tiempo, esperando que toquen de pronto el timbre para salir, mi querido hermano, obviamente no voy a tener respaldo. Si de pronto se me dice, mire, barra aquí, porque está sucio, pero usted ve que está un poquito más allá también con basura, ¿qué hace un hombre diligente? No, a mí me dijeron aquí, pero acá estaba el otro papel, no lo sé, pero de aquí para acá. Un hombre solícito hace más de lo que se le pide. Amén. Y si tiene que quedarse un minuto más, porque hay quienes son, pero, sí, que son puro, diríamos así, puro hígado nada más. Sí, hay quienes dicen, no, 6 en punto, pero 6 y 1, un minuto, no, sí, me voy, se va. Gente de esa naturaleza no aspira mucho, sí, dentro de un trabajo. Le cuento, por lo menos, si quieren elegir candidatos, usted podría ser un candidato, pero le aseguro algo, a usted no lo van a escoger. Porque no ha sido, ¿qué cosa? Solícito, que es un término, sí, de ser, mi amado hermano, una persona, sí, diligente, sí, comedida. Abarca mucho este término, pero en Esdras creo que este asunto se cumple.
mire lo que dice la Escritura. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Qué dice el resultado de esa solicitud? Delante de los reyes estará. ¿Dónde estaba Esdras? ¿Dónde estaba Esdras? ¿Delante de quién estaba? De Artajerjes. Ahora yo le pregunto, mírelo de esta manera. ¿Qué labor o qué funciones aún en el reinado de Artajerjes tenía Esdras? ¿Qué era Esdras? De acuerdo a su oficio. Sacerdote y escriba. Yo le pregunto, ¿este oficio tenía alguna relación con el imperio? No, de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. Su labor, su desempeño era un desempeño estrictamente religioso. Y así lo reconocía el rey. Pero pese a esto, mi querido hermano, no fue obstáculo para estar siempre delante de ¿quién? De su rey. Mire, qué interesante. ¿Qué es lo que le quiero decir, mi querido hermano? Usted no puede minimizar la obra que hace para Dios como una exclusión para decir, no, es como yo soy hermanito, ¿a mí qué me van a considerar? Usted haga en Dios lo que tiene que hacer y deje que Dios se encargue de enaltecerlo. ¿Sí? Pero haga en Dios lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No, pues vaya a la Biblia y aprenda. Y ahí Dios le dirá todo lo que usted tiene que hacer. Mi querido hermano, es menester que usted entienda que los hombres que guardan, de buena gana, no solamente su rol, su desempeño, sino también su testimonio, dice la Biblia en el verso 29, estarán delante de los reyes. ¿Y qué más termina diciendo? No estará delante de los de baja. Es como que Dios lo cogiera a alguien y lo traspasara a un sitial de gran eminencia. Claro, todo esto Dios lo hace porque usted está cumpliendo sus propósitos, ¿sí? Los de Dios en su vida. Y si alguien quiere allegarse a alguien de jerarquía para predicarle y no tiene él humanamente la posibilidad o las alternativas para hacerlo, pero lo desea y lo anhela, Dios se encargará de subirlo a lo más alto para poder hacerlo. Amén. Yo le aseguro, y esto pasa en la práctica, de pronto una persona de baja condición, hablando de recursos económicos, pero buen cristiano, nunca va a tener el acceso de pronto de irle a predicar a los que están en la asamblea. De pronto porque le faltó preparación, no le gusta la política, está bien, son cosas separadas. Pero pregunto, para poder predicar allá adentro, alguien cristiano tiene que estar con el favor de Dios para que pueda introducirse en ese lugar y hablarles de la palabra. Mira, en el caso de Esdras, el Señor, ¿dónde lo puso a Esdras? Él no mezcló lo religioso con lo político, pero guardando la ley de su Dios, Dios se encargó de que la palabra llegara al rey Artajerjes. Adicionalmente, mira lo que nos dice la Biblia. En Salmos, capítulo número 119, libro de los Salmos, en el capítulo 119, ¿lo tiene? Versículo número 44 al 46. Mira lo que nos dice. Verso 44 al 46. Guardaré, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Guardaré tu ley. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? El fin de semana nomás. Cada vez que voy a la iglesia voy a guardar tu ley. Dice ahí, siempre. Mi amado hermano, ten presente que la palabra de Dios tiene que estar siempre. No por una oportunidad, no por un momento. Ay, no, que voy a guardar la palabra de Dios porque ahora sí le voy a predicar a fulano de tal. No, no, no. La palabra de Dios ya debe de estar permanentemente, ¿en dónde? En tu vida. ¿Para qué? Para que cuando Dios te presente la oportunidad en el momento menos esperado, tú estés debidamente preparado. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora, dice el versículo número 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Verso 45, pero no solamente la voy a retener o la voy a memorizar, porque hay quienes se saben los versículos de la Biblia de memoria. Pero de lo que se la saben a lo que hay que hacer, sí hay una gran diferencia.
Dice la Escritura en el verso número 45, y andaré en libertad, hablando de esa palabra, porque eso produce la palabra en su vida. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús cuando anunció el Evangelio? Con respecto que Él nos vendría a ser verdaderamente libres. Amén. Su palabra, su acción, su ministerio, su sacrificio, todo lo que Él hizo, a mi vida trajo libertad. Amén. Porque antes yo era esclavo del pecado. Y dice en el verso 45, termina diciendo, porque busqué tus mandamientos. Y quiero llegar al verso 46. Luego de que todo eso ha pasado en mi vida, ¿qué dice el verso 46? Hablaré de tus testimonios delante de ¿quiénes? De los reyes, y no me avergonzaré. ¡Ay, qué miedo! Llegó el jefe. ¡Uy! Desaparece. ¿Sí? Mi amado hermano, Dios te dará la oportunidad y tú lo tendrás que hacer. ¿Te acuerdas cuando Pablo, sí, o Saulo de Tarso, antes de ser el gran Pablo, vino, mi querido hermano, por medio de una acción misericordiosa de Cristo, sí, vino a sus caminos, sí, y Ananías, que fue el instrumento que Dios usó para llevarle su palabra y obrar en él una sanidad, sí, a Ananías Dios le dice, mira, este hombre va a ser un instrumento porque Dios le dijo a Ananías, a él lo voy a usar para que lleve mi testimonio, no solamente delante del pueblo, sino hasta los reyes mismos. Venga por favor conmigo rápidamente, a muchos los veo con cara de duda. Veamos si esto es verdad. Dice, uy hermano, me está cuenteando. Vamos a ver si es cierto. Libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya lo tiene? En el capítulo número 9, verso 13, sí, al 16. Hechos capítulo 9, verso 13 al 16. Recuerde que tenemos acá atrás también la pantalla, la escritura, pero eso no significa que no vaya a traer Biblia, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia? El Señor. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, hablando de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Sí, retomemos por favor, sí, vayamos nuevamente a Esdras, capítulo número 7. Ahora, entendemos que Esdras nunca se quedó con la boca callada. Apenas tenía la oportunidad, ¿qué le hacía al rey? Conocer la palabra de su Dios. Amén. Verso número 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, 2 provincias, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. Y no solamente estaba en su mano, estaba en su corazón y en su boca también. Amén. Verso número 15 del capítulo 7 de Esdras. Y a llevar, ¿qué más? A llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Ahora, ¿qué le está dando el rey y cierta parte de su séquito real? Estos 7 bien pudieron haber sido los 7 principales administradores de todo el imperio babilónico, de todo el imperio medo-persa. Mi amado hermano, están haciendo una ofrenda voluntaria.
Sí, es decir, que a Esdras no solamente se le concede el permiso de retornar ya así con parte del pueblo, sino que inclusive ellos van a aportar económicamente para solventar todo gasto y suplir todo tipo de sacrificio que demande el Dios de Israel. Ahora, dice la Escritura, mi amado hermano, en el versículo número 16, que a él se le ha de dar toda la plata, el oro que halles en toda la provincia ¿de qué? De Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa ¿de quién? Ajá, ahora, qué interesante es esto. ¿Qué usted puede reconocer aquí? La cual está en Jerusalén. Verso 16 estamos. ¿Qué puede reconocer con todo esto? Primeramente, que Dios hizo un milagro completo. No solo propuso en el corazón el dar un edicto para que Esdras fuera a este lugar, sino que también tocó su bolsillo. Muchos podrían tener, diríamos, la sensibilidad de acceder a algo cuando Dios nos les toca. Pero aún, hasta Dios diría, dentro del mismo pueblo, más allá de que Dios los toca y les habla, muchas veces, aún entre el pueblo, sí nos hacemos duros de corazón a la hora de manifestar lo que Dios puso en el corazón. Ahí hay una gran diferencia, mi querido hermano, entre lo que se puede sentir y lo que se pueda hacer. Mucho pueblo siente, inclusive es movido por la palabra, sí, es tocado por la palabra, y hasta pueden salir lagrimeando en el culto. Ay, el Señor me habló y se fue, y le siguió hablando. Pero no hay cambios. No hay una transformación, o no pasa, sí, de ser un mero sentimentalismo emocional, diríamos así, algo pasajero, algo simplemente transitorio, pero nunca algo permanente. En el caso de este rey, del pueblo que aún y de los legisladores que estaban junto al rey, sí, no solamente sintieron esta situación, sino que la llevaron a ¿qué cosa? A la acción. Dando, sí, en este caso, donativos. Y algo interesante, ¿qué dice la Biblia ahí? Voluntaria. Qué importante es dar a Dios algo voluntario. Porque cuando hay voluntad propia, no hay exigencia. Y cuando alguien da de manera, mi amado hermano, voluntaria, no se reprime. Es decir, no es egoísta. Cuando alguien quiere hacer algo voluntariamente, yo le aseguro, mi amado hermano, que dará mucho más allá de sus fuerzas. Pero alguien que lo hace forzado, mide, cuenta, reprime y quita, como lo hizo Ananías y Zafira. Ellos cuando supuestamente quisieron dar algo para la obra de Dios, el rato de la hora, cuando ya vendieron la propiedad, porque propusieron en el corazón dar, en este caso, el valor de toda la venta, cuando ya vieron el dinero en la mano, dijeron, pero aquí hay mucho, aquí hay demasiado. Y dijeron, yo no creo que, ¿para qué se va a dar todo? Mejor demos, se me ocurre, demos el 80% de esto. De pronto la mujer dijo, 80 igual sigue siendo bastante, mejor el 70. Y el marido dice, tienes razón, ¿qué tal si lo dejamos en 60? Y la mujer le dijo, ni para ti ni para mí, 50 y 50. 50 para Dios, 50 para nosotros. Perfecto. La cosa es que llevaron mermado lo que tenían que dar. Lo mermaron, así le hayan quitado en nuestro tiempo lo que se conoce el dólar, así le hayan quitado $1 o 1 centavo de ese dólar. Sí, hicieron mal, porque no dieron lo que Dios había propuesto en sus corazones. ¿Cuántas veces el Señor pone algo en tu corazón para traerlo a la casa de Dios y el rato de la hora, sí, y Dios te bendice? Y ese es el problema aquí. Cuando uno se propone de corazón querer hacer algo, ¿sí? Y Dios provee, porque Dios es bueno y dice, perfecto, sé que no tienes, pero te lo voy a proveer. Y cuando ya lo tienes en tu mano, dice, ay, dice, cierto que me comprometí con esto. Ay, pero, no, mejor voy a apagar la luz, después doy. Mi amado hermano, ¿qué dice la Biblia con respecto a la hora de dar? Venga conmigo, por favor, a la Escritura. Vayamos al Nuevo Testamento.
en 2 de Corintios, capítulo número 9. Carta 2 de Corintios, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Verso 5 al 7. Versículo número 5 al 7. ¿Ya lo tiene? El apóstol Pablo, sí, había anunciado que en Jerusalén había mucha necesidad, siendo ellos primeramente quienes habían otorgado ampliamente ofrendas para el ministerio de Pablo. Llegó un momento en que en Jerusalén la situación se puso muy difícil económicamente hablando, y ahora las iglesias que estaban afuera habrían de aportar, sí, para el ministerio de y para llevar ayuda a Jerusalén, o a los hermanos que estaban en Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que les dice el Señor? Verso 5. Por tanto, tuve por necesario, ¿sí? Una necesidad. Exhortar o llamar la atención, que es igual, a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Ojo, ¿qué cosa les dio? Algo obligatorio. Ahora, cuando se habla de generosidad, ¿de qué se habla? De una acción voluntaria, ¿verdad? Alguien que es generoso con algo, si se mete la mano al bolsillo y tiene, se me ocurre, 10 monedas, ¿cuánto dará? Alguien que es generoso. ¿Ah? No le digo las 10, pero a la larga dará, eso sí le puedo decir, más de una. ¿Ya? Alguien que es tacaño, se meterá la mano al bolsillo, ¿sí? Tocará las 10 y dirá, no tengo. ¿Verdad? Así de fácil. Verso número 5 estamos. Dice aquí, y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Y qué dice? Y antes prometida. ¿Sí? Para que esté lista como de generosidad y no como de qué cosa, o como a Dios no le gusta. No como de exigencia nuestra, es decir, como obligación, que es que el pastor que tiene que hablar de dinero porque si no, de pronto la gente no da. Ese es el problema. Si la gente diera espontánea y voluntariamente desde el altar, nunca diríamos así, se exigiría pancartas o anuncios diciendo, hermano hace falta esto, hermano hace falta lo otro. Porque al haber ya, simplemente lo que se haría es tomar de lo que ya está, se compra y acá nunca se publicaría. Yo entiendo, mi amado hermano, que puede ser molestoso o fastidioso, sí, para no todos, pero para algunos en la iglesia que digan, otra vez pidiendo para la silla. Para algunos es fastidioso, otra vez para la canasta de amor. Pregunto, ¿cómo se fue este domingo pasado la canasta de amor? ¿Cuántas canastas se suelen dar casi todos los domingos? ¿Cuántas canastas? 2. ¿Cuántas se repartió la semana pasada? Sí me está, o sea, en vez de crecer, mengua. ¿Sí se da cuenta? Mírelo de esta manera. Vamos a suponer que este mes que viene, ¿qué fecha estamos? 19. Que este mes que viene, si el fin de mes, si su patrón le diga, este mes no te voy a pagar, bueno, si le gana el sueldo básico, que creo que es 366, le dice, no, este mes te voy a pagar 350. ¿Reclama usted a su jefe o no le reclama? ¿Ah? Por lo menos dice, oiga, ¿y este descuento o esto? ¿Por qué me vino menos? ¿Sí o no? El problema es que si Dios no nos reclama, Dios siempre se queda. Pero eso sí, al que diríamos así, al que le hurta, al que le roba, Dios también lo trata afrentosamente. Mi amado hermano, dice el texto, porque todavía no lo termino de leer. Estamos en Corintios, capítulo número 9, verso número 6. Pero esto digo,
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Aquí hay una ley en Dios. Tú eres mezquino con Dios o cuando le quieres dar, le das lo que te sobra. Y eso si es que le das acaso, sí, no te extrañe que Dios te trate de la misma forma. ¿Sabes por qué mucha gente vive alcanzada, necesitada? Porque cada vez que le roba a Dios o no le da a Dios lo que le corresponde, mi querido hermano, Dios sí que tiene el control de abrir la llave, por así decirlo, solamente estoy usando una analogía. Dios que pudiera abrir la llave para que caiga chorro, las llega a cerrar tanto que solamente ¿qué hace? Y yo pregunto, si tú tienes sed y te pones debajo de esa llave, pidiéndole a Dios que te abra para que caiga de a chorro porque tienes sed, y Dios dice no, te trataré como tú me has tratado, de a gota. ¿Cuándo calmarás tu sed? Nunca. Por lo menos así no lo había visto usted, ¿verdad? Así mucho pueblo, mi amado hermano, vive en miseria, alcanzado, como suelo decir yo, en vez de mirar al cielo, mirando por los filos de las veredas a ver dónde hay un centavo perdido. Yo los recojo los centavos, pero cuando me los encuentro, no porque los ando buscando. Mi querido hermano, no podemos ser mezquinos con Dios. Este rey Artajerjes, siendo un pagano, idólatra, que no tenía ni un solo compromiso con el Dios de Israel, con el Dios de Jerusalén, el Dios de Judá, el Dios de Esdras. Él, mi amado hermano, él motiva a sus consejeros para poder hacer una contribución voluntaria, ojo, voluntaria, y aún anima a todo el pueblo de Babilonia que lo haga juntamente con todos los del pueblo que quisieran hacerlo. Mire, extraños, paganos, ofrendando a Dios voluntariamente. Yo digo, si eso puede hacer el hombre inconverso, ¿usted no cree que con mayor obligatoriedad y mayor responsabilidad no lo debería de hacer el pueblo de Dios? ¿Verdad? Hoy no hay muchos amén, no sé qué pasa. Bueno. Y dice la Biblia, verso 6, el que siembra escasamente también segará. Es una regla, amado hermano. También segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también, ¿cómo será tratado? Dice ahí, segará, va a cosechar. Es decir, que si sembró, ¿qué se me ocurre? O compró 5 gallinas, las 5 van a poner huevo. Y de las 5 se va a ver pollitos. Porque la mano de Dios está ahí bendiciendo. ¿No ha pasado a veces que tú compras algo ¿sí? y apenas las compras, hasta las engordas, viene una lluvia y se te ahogan y se te mueren? De las 5, hermanos, me quedó una. Y de la una que se me quedó, era la que no pone huevos todavía. Es que a veces no te da pena o no te has puesto a pensar que cuando cobras, sí, todas las culebritas están afuera y ya cuando sales del banco, ya vienes con el vuelo. ¿Y qué pasó? Aquí viene con 25 centavos para mañana el trabajo. Mi querido hermano, ¿quieres hasta en esta área, sí, ver la bendición de tu Dios? Tienes que ser fiel. ¿Y cómo? Dirá usted, si ya estoy alcanzado, mi amado hermano, cumple primero con Dios, deja todo lo demás a un lado. No digo que no pagues, sino que lo dejes para después. Pero primero, sé obediente con tu Dios. Amén. ¿Sí? No es que lo quiera comparar como alguna entidad pública, pero si a ti te dan a elegir entre el agua y la luz, ¿qué elegirías? ¿Ah? Ajá. El agua, hermano, el agua. Y si te dirían a elegir entre el agua y tu Dios, ¿a quién elegirías? A Dios, ahorita que a Dios. Feliz Día del Padre. Tiempo de alabar a Dios, creo, no sé.
Y termino con lo que dice el versículo número 7. Cada uno, porque esto no es por manada. Amén. No, si mi mujer es la que hace, tú también. Los hijos, no es que mi papá ya lo hizo, tú también. Amén. Cada uno. No es que él hace por dos, ninguno hace por dos. Cada uno. Amén. Como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, hermano, me tocó diezmar este mes. Ni tampoco por qué. Es decir, ay, ya hermano, le entendí. Hoy voy a dar, pero Señor, yo no sé, tú la luz me la pagas. Un trueque, te doy el diezmo, tú me das para la luz. Te doy esto y tú me das para el agua. No. Dios no es comerciante, amado hermano. ¿Sí? Dios no es comerciante. Dios es mi Padre, Él es mi Dios. Y a Él, sí, me dé o no me dé, a Él se le merece lo que le corresponde. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Sí me entiende? Mi amado hermano, no dice la Biblia con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama cuando usted vaya a meterse la mano al bolsillo, sí, con una sonrisa, no de hipocresía, sino de alegría. ¿Sí? Y ponen el alfolís, así de sencillo y práctico. Ahora, Esdras capítulo número 7, este hombre, ¿sí? Artajerjes, dice la escritura en el versículo número 15, versículo 16 estamos, ¿no? Dice, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo número 17. ¿Para qué le dio tanta apertura de gracia? Ahora, ¿usted quiere saber cuánto dinero le fue dado a este hombre? Mi amado hermano, me adelanto un poquito solamente. Mira cuánto le dieron. En el versículo número 22 se establecen los parámetros de cuánto dinero u ofrendas llevó Esdras. Estas fueron las que se contabilizaron solo de parte del rey y los consejeros. Más aquí no se determina cuánto recaudó de todas las ofrendas voluntarias del pueblo. Sí, pero el rey destinó de parte de su tesoro dar la siguiente cantidad. Y aquí he traído la conversión, ¿sí?, a nuestra moneda o a nuestro entender actual. Por ejemplo, le dio hasta 100 talentos de plata, dice el verso 22. 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Ahora, a aquellos que les gusta en el estudio apuntar, apunte. ¿Cuánto representa en primera instancia 100 talentos de plata? Mi amado hermano, cada talento equivale a en la totalidad, cada talento equivale a 75 libras. Cada talento, ¿cuántos le dio? 100. Estamos hablando de que se le dio 7.500 libras, que equivale a 75 quintales. Como para que se dé una idea en la mente. En plata, sí, moneda obviamente del imperio. 75 quintales o 75.000 libras de plata. ¿Qué más se le dio? Dice ahí 100 coros, no de cantar, era un sistema de medida. Pero este sistema de medida era para la gramínea o los granos, ¿sí? Esta medida era para lenteja, arroz, trigo, frijoles, todo lo que es gramínea, ¿sí? En coros, un coro equivalía a 220 litros, ¿sí? Lo voy a traspasar a galones. Le dieron 100 coros de trigo, eso equivalía, ojo, a 22.000 litros, que, para verlo de otra manera, es como que le hayan donado 100 tanques de 55 galones de trigo. 100 tanques de 55, esos tanques grandotes. Entonces, usted se dio a las vulcanizadoras, donde despachan aceite al granel. Ya, haga 100 tanques de esos. Adicionalmente, también, ¿cuánto le dieron? 100 batos,
¿sí? El bato es el sistema de medida, pero no para la gramínea, sino para los líquidos. ¿Sí? En ese sentido, un bato equivale a 22 litros. Estamos hablando que cada bato, que los 100 batos hace alrededor de 2.200 litros, tanto de vino como de aceite. Estamos hablando de que eso pasado a galones es 10 tanques de 55 galones. Mi amado hermano, todo esto fue ofrenda voluntaria. Vuelvo y repito, más allá de todo lo que se pudo recaudar en la provincia de Babilonia. Mi amado hermano, Esdras fue extremadamente lleno de todas las ofrendas voluntarias que pudo adquirir a través de este decreto real. Para concluir, mi querido hermano, terminamos en el versículo número 17, donde se nos dice: comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones. Libaciones eran justamente lo que se derramaba, que era el aceite sobre los sacrificios. Dice aquí, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 18, léalo. Los utensilios que te son entregados, eso fue aparte, otra ofrenda, para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás. Es decir, que vas a sacar los utensilios usados y viejos y te los voy a cambiar por nuevos. ¿Cuántos saben que las cucharas se gastan? Los platos también se deterioran, ¿verdad? Se pican de pronto, ¿qué cosa? Bueno, nuestros vasos son de loza, de plástico, pero acá era de oro, de bronce. Ahora, versículo número 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, es decir, al otro lado del río Éufrates, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda. ¿Y se le conceda qué cosa? Prontamente. Y ahí está el listado. ¿Cuál era el listado? 100 talentos de plata, trigo, vino, aceite y sal sin medida. Versículo número 23. Termino con esta pregunta. Dice ahí: todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para que la casa del Dios del cielo, dice ahí, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Por qué hizo esta pregunta el rey? Mi amado hermano, ¿quiere saber la respuesta? El próximo día domingo lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios añada bendición a su palabra y a tu vida también. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tus misericordias y por la enseñanza de tu palabra. Mi Dios,